la Catedral Primada de Quito y su leyenda del gallo de la catedral. ¡Que viva Quito! Magnífica ciudad colonial que hoy o mañana, el 6 de diciembre, estará festejando sus fiestas de fundación. 491 años son los que se cumplen y está en nosotros seguir construyéndola. Vamos a dar paso. Ahí están nuestros chicos. ¿Cómo estás, Vale? Robert, buenos días. Qué maravilloso paisaje, ese Quito colonial, impresionante. Meche querida, buenos días y buenos días. Vale, aquí estamos desde Lichimbía. ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito! ¿Cómo estás, Meche, Robert, amigos televidentes? Bienvenidos desde acá de uno de los miradores más hermosos de la capital. En el Palacio de Cristal, en el Lichimbía, estamos rindiendo homenaje a la Carita de Dios en sus 491 años de fundación. Aquí está TVC en la comunidad. Y lo importante es llevarles esa alegría, esta ciudad que nos ha cobijado a lo largo de nuestras vidas y que hoy 5 de diciembre TVC Televicentro quiere rendirle un homenaje maravilloso con estas postales. Hoy tendremos artistas, música, diversión. Barrios van a estar nuestros barrios queridos. Sí, San Juan y San Blas. Estarán aquí dos barrios importantes de la capital acompañándonos con música, gastronomía. Vamos a tener encuentros más adelante en Saboreando en la Mañana. El equipo de TVC aquí, listo desde Lichimbía para rendirle homenaje a la capital. Pero si a ustedes les encanta esta vista, nuestra ciudad maravillosa tiene miradores excepcionales. Miradores que van desde el norte, del centro y el sur de la ciudad, ¿vale? Bueno, por ejemplo, acá en el norte, Robert, tenemos el maravilloso teleférico, el propio Lichimbía. Y yéndonos un poco hacia el centro de la ciudad, tenemos el famoso Panecillo. Oh, tienes unas vistas de ciudades, unas vistas y unas ciudades realmente espectaculares. Y aparte de eso, ¿saben qué? Hay barrios de Quito, los que están viendo en el sur, un abrazo grande, donde la vista es hacia los volcanes. Y los que están en el norte ven todo el centro norte de la ciudad. Pero los más famosos, les tenemos un reportaje para que los que están fuera de nuestra ciudad y los que estamos en la camita, disfrutemos de lo que hoy día podemos hacer. Para que hoy puedan visitar estos miradores y puedan también ver lo maravilloso que es la capital. Veamos. La ciudad de San Francisco de Quito cumple 491 años de fundación y a la capital se la mira mejor desde las alturas. Quito es una ciudad que se contempla mejor desde lo alto, rodeada por montañas, coronada por cumbres emblemáticas. La capital ecuatoriana ofrece una serie de miradores que permiten apreciar su diversidad urbana, su patrimonio histórico y sus paisajes naturales. Un recorrido por algunos de estos puntos evidencia por qué observar Quito desde las alturas es una experiencia que mezcla historia, asombro y belleza. El recorrido empezó en la cima de la Libertad, un sitio cargado de memoria nacional, donde se erige el monumento a la batalla de Pichincha. Desde aquí, la vista hacia el centro histórico revela la trama colonial, sus iglesias y plazas. A pocos minutos, el tradicional mirador del Panecillo ofrece otra perspectiva de la ciudad extendida hacia el norte y el sur. La Virgen Alada preside una de las vistas más conocidas de la capital, donde convergen turistas y habitantes locales. Desde este punto, se puede observar claramente la forma alargada de Quito, encajonada entre montañas. La verdad que muy buena vista. De acá se ve todo lo que es parte de Quito, el largo, tanto no el ancho, pero el largo, el fondo. Excelente la vista de Quito, una ciudad que guarda toda nuestra cultura, nuestra identidad como ecuatorianos. Otro de los destinos es el mirador del teleférico, uno de los puntos más altos accesibles para los visitantes. A más de 4.000 metros de altura, la ciudad aparece diminuta entre nubes y volcanes. Yo vengo de Guayaquil y vengo expresamente para hacer turismo y me encanta lo que es el mirador. Invito a toda la ciudad, a todo el Ecuador realmente a ver Quito desde este lugar que es magnífico. El recorrido continúa hacia el mirador de Guápulo, un rincón encantador, envuelto entre montañas y arquitectura colonial. Aquí, además del paisaje verde que se abre hacia el valle, se ha popularizado la costumbre de que las parejas coloquen candados como símbolo de compromiso. Me parece una manera muy bonita de expresar el sentimiento hacia la otra persona.
Entonces me parece un acto simbólico muy bonito. Y de cierta manera le da un toque más simbólico a este mirador, porque aquí podemos ver que hay millones de candados y no sabemos cuántas parejas verdaderamente vinieron a poner su recuerdo aquí. Finalmente, los miradores ubicados a lo largo de la avenida Simón Bolívar ofrecen perspectivas distintas del oriente de la ciudad. Desde estas paradas informales, se observan los barrios que trepan las laderas y el contraste entre áreas urbanas y zonas boscosas. Quito invita a descubrir su belleza desde distintos ángulos. Cada mirador revela un rostro diferente de la ciudad, desde el histórico hasta el natural, desde lo íntimo hasta lo monumental. Mirar a Quito desde arriba es también una forma de reencontrarse con su identidad y entender cómo conviven tradición, crecimiento urbano y naturaleza andina. Informó Miguel Ángel Bedoya. Qué linda es la basílica, qué bonita es la basílica. Estábamos viendo en toma abierta la basílica, esta que es de acá en la ciudad de Quito, donde uno puede verlo, ha subido hasta la cúpula de la vista divina. Correcto. Bueno, no solamente usted puede tener estos miradores que lo que hacen es mostrar esta belleza natural que tiene la ciudad de Quito. Fuera de eso también, déjame decirte que cuando uno va por el centro histórico, y a usted le ha pasado y a la Vale le ha pasado, yo creo que a todos, subimos a los techos, subido a las cúpulas de los techos y es otra ciudad. Vamos a compartir el micrófono. Usted me decía que desde abajo miras hacia arriba y admiras esas maravillosas cúpulas que guardan tantos secretos, tantas historias. Déjame decirte que cuando aparece uno y ve un convento, uno se queda pensando tantos años y cuántas cosas habrán pasado por ahí. Uno regresa a ver y el Palacio de Gobierno... ¡ay, las historias! ¡Cuánta historia! Así es que vamos a darles a conocer un poco más sobre la historia de las cúpulas de la capital. Sobre las calles empedradas, casi en silencio, las cúpulas coronan las iglesias coloniales y dibujan una ciudad que pocos recorren, la ciudad que vive en los techos. Propios y extraños que han tenido el privilegio de contemplar estas cúpulas y sus capillas no pueden evitar enamorarse de su singularidad. Los colores, los brillos, la magia hacen que cada visitante sienta que ha descubierto un secreto guardado en lo alto de la ciudad. Bellísimas, por supuesto, toda la combinación de colores, las esferas, las formas que tiene llama mucho la atención a la gente. Me pareció que es un hermoso patrimonio. Si me mudo a otro país siempre lo voy a guardar en mi corazón. En Quito hay 60 iglesias entre capillas, monasterios, conventos y salas capitulares. Característico de la ciudad de Quito, primero, todos estos conjuntos arquitectónicos que tenemos, ¿no? Unos levantados por jesuitas, franciscanos, agustinos, dominicos, en fin, pero en los que todos coinciden en su arquitectura es en el tema de las cúpulas, ¿no? Entonces, esto es importante rescatar porque debemos tomar en cuenta que las cúpulas son elementos que se fueron introduciendo de a poco dentro de la arquitectura quiteña, ¿no? Recordando un poco en la historia, estos elementos, cúpulas, son utilizados primeros por árabes, en fin, en sus construcciones en el estilo mudéjar. De todas ellas son las de construcción colonial las que tienen capillas. Entre las más conocidas que se pueden enumerar están la Catedral Primada de Quito, San Agustín, La Merced, La Compañía, San Francisco y Santo Domingo. Y la primera en ostentarlas fue la Compañía. Bueno, las cúpulas dentro del arte religioso yo creo que evocan más bien la parte de la esfera celeste, ¿no? Lo que es un poco el cielo, para elevar un poco la mirada, los sentimientos de los fieles hacia Dios, ¿no? En la iglesia de la Compañía de Jesús, el barroco quiteño alcanza uno de sus puntos más intensos. Pan de oro en muros y columnas, tallas minuciosas, símbolos que mezclan tradición europea e imaginación indígena. Por ejemplo, acá nosotros vamos a ver en la cúpula principal
principal, a los 4 evangelistas, representando básicamente el tema del Nuevo Testamento. Luego tenemos otra cúpula, la más pequeña, que es la ochavada, que en cambio siempre la relacionamos con la bóveda celeste, el firmamento, ¿no? Entonces, cada una tiene su esencia, cada una va a tener una particularidad. Allí los historiadores recuerdan que la gran cúpula no fue un simple adorno. En pleno siglo XVII, sin luz eléctrica, se abrió para dejar entrar el día sobre los altares, para que el oro no se perdiera en la penumbra y para que el sonido del órgano, del coro y del sacerdote encontrara un techo que lo guiara y lo hiciera resonar. A partir de ese modelo, las cúpulas empiezan a multiplicarse en las demás iglesias del centro. La Catedral Metropolitana levanta sus cúpulas verdes como una firma sobre la Plaza Grande. Desde allí los recorridos guiados permiten ver la ciudad desde la altura de los campanarios. Las cúpulas se convierten en miradores y el perfil del centro histórico se entiende como un tejido de fe, poder y memoria que no cabe en una sola fachada. Y al sur del casco histórico, Santo Domingo. Abre sus torres y cúpulas hacia la plaza, hacia el Panecillo también. Desde el convento, los pasillos altos conectan claustros, capillas y techo. Vistas desde abajo, sus cúpulas son parte del paisaje. Bajo las cúpulas de Santo Domingo está cobijada la capilla de la Virgen del Rosario, un santuario barroco donde el oro y la luz se unen para crear un espacio de asombro. Esta capilla tiene 2 planos. Estamos en el plano del nivel de la iglesia. Luego el plano más alto pasa por encima de la calle Rocafuerte, la Loma Grande, ¿no? Es lo que todo el mundo conoce por el Arco de Santo Domingo. Entiendo que ustedes han visto las cúpulas por fuera y ahora las pueden contemplar por dentro, ¿no? Los expertos insisten en que detrás de cada cúpula hay algo más que ingeniería y ornamento. Hay una forma de entender la luz, el sonido y la ciudad. Esto es muy poco conocido por la gente. Los camarines son donde se guardaban los obsequios a la Virgen, los mantos sobre todo, ¿no? Y también tiene su valor arquitectónico. Tiene unas 3 cúpulas pequeñas, muy lindas, que no son muy visibles desde afuera, pero desde dentro tienen mucho encanto, es muy, muy bonito. Por eso, para muchos quiteños que aman este centro histórico, subir a las cúpulas es volver a mirar su propia historia desde otro ángulo, reconocer el trabajo de artesanos anónimos, sentir cómo la voz todavía se eleva bajo los domos y descubrir que por encima del tráfico y del ruido, Quito sigue contándose en silencio, desde lo alto. Informó María Mercedes Granda. El Arco de la Circasiana, monumento histórico, pasó de ser el ingreso a una propiedad privada al símbolo de la capital. ¡Que viva Quito! Iglesia de la Compañía de Jesús de Quito. Su construcción duró 160 años. ¡Que viva Quito! Quito es una ciudad maravillosa, mi vale, querida. Estaba viendo el cielo, hoy 5. Este cielo de Quito está hermosísimo. Y el frío también. El frío desde Lichimbí es una maravilla. Está corriendo viento a esta hora de la mañana, pero ya nos acompaña el sol en un día despejado, bastante despejado, con cielo azul. Esas son las maravillas de Quito, este cambio de clima de pronto repentino que nos hace a todos, quienes vivimos en esta maravillosa ciudad, estar siempre prevenidos. Y déjame contarles que las puertas de la ciudad de Quito, en el centro, siempre tienen algo mágico. Cuando uno camina por el centro de la ciudad, ve esos portones enormes, esa estructura, y dice, ¿cómo lo habrán hecho y qué guardarán, no? Así es, años de historia, desde la época republicana, estas puertas, sobre todo en las iglesias, Robert, nos marcan la historia, en las casas coloniales. Tantas historias que contar de nuestros antepasados y que hoy tenemos la fortuna de seguir observándolas. Pero ¿qué te parece si les contamos a nuestros amigos televidentes a través de este reportaje todo lo que lleva
esos detalles de las puertas emblemáticas de la capital. Los secretos de esas puertas que a cada uno de nosotros, algún rato, caminando por García Moreno, caminando por ahí, por los sectores aledaños a la vicepresidencia de la República, cerquita donde uno come unos perniles, sanduchitos de pernil, nos ha llamado la atención. Miremos. Con ese simple sonido se puede establecer un encuentro. Se indaga si hay alguien en casa o si ya salió. Pero mientras estamos a la espera de que alguien nos conteste, ¿qué tal si nos transportamos en el tiempo? A través de la belleza y singularidad de las puertas de Quito. Están elaboradas principalmente en madera de cedro americano y algunas pocas en cincín. En ellas se representan elementos de la arquitectura menor. Tenemos varios diseños geométricos, diseños florales, diseños vegetales. De seguro ustedes de las personas que ha pasado por las calles del centro histórico y no ha notado los detalles que tienen cada una de las puertas. Pero estos no son simples adornos, ya que en su elaboración se condensa una gran historia que data desde la época republicana. Y para conocer más de ellas, empezamos nuestro recorrido desde el Instituto Metropolitano de Patrimonio, donde observamos cómo jugaban con las figuras geométricas a la hora de elaborar una puerta. Pero también el metal empezó a formar parte de la estructura. Vemos el elemento de la rejería, el elemento metálico. Debajo vemos una moldura estriada. Y es que aún parece que por ellas van a pasar próceres de la independencia, doncellas que van a ser cortejadas o que saldrán a pasear por las calles. Este elemento de cada casa incluso evidenciaba el estatus social de las personas de la época. Cuando alguien tenía la posibilidad económica, hacía la contratación de artesanos, los cuales labraban de mejor detalle. Podemos ver aquí detalles geométricos mixtilíneos y eso representaba como un estatus a las personas ponían posterior a esta casa por las rendijas donde ingresaba el buzón. Eran detalles que realzaban en realidad el contexto general de la casa. Un detalle crucial en las puertas eran los llamadores, ya que al ser gruesas y de grandes dimensiones, tocarlas con la mano no generaba un sonido tan fuerte para que sepan que alguien se encontraba afuera. Pero además ya empezaron a aparecer detalles de animales como perros y leones, que tendrían un simbolismo importante. Bueno, en el caso de los perros podrían ser simbólicamente los guardianes de la casa. Llegamos hasta el Palacio Arzobispal y allí nos encontramos con varios elementos trabajados a detalle que aún conservan su belleza. Dos escudos papales. También tenemos mascarones, elementos en metal, en bronce, que prácticamente en su época debió haber sido un llamador por el elemento que cuelga de la boca. La madera no era la única protagonista para la elaboración de estos accesos, pues se empezó a usar metal, que denotaba mayor seguridad y resguardo en las casas. Y eran mucho más costosas que una puerta de madera. Por el tipo de material y por las técnicas. Estos elementos, por ejemplo, son elementos de hierro fundido. Mira, por ejemplo, este tipo de manija para abrir la cerradura ya no se observa. Sin lugar a dudas, para concluir el recorrido debíamos visitar las iglesias, ya que sus puertas son gigantescas y forman parte de la belleza imponente del centro histórico. Tenemos un arco de medio punto, que es el remate de la puerta, seguido de un querubín, los anagramas de Jesús y María. Puede ser un perro, un león y también tenemos características antropomorfas, los ojos, la nariz. El tiempo no pasa en vano y en algunas puertas se puede ver un deterioro, pero eso no opaca su encanto, como es el caso de las puertas de la iglesia El Sagrario, que tiene decenas de elementos metálicos más conocidos como bulas, que le dan un diseño único a este templo religioso. Ahora, cuando usted pase por el centro histórico, de seguro notará la belleza de sus puertas. Informó Solano. Palacio Presidencial, conocido como el Palacio de Carondelet, 235 años de historia. ¡Que viva Quito! Moviéndose. Va el panecillo lo que estamos viendo.
Qué lindura, ¿no? Sí, estamos al aire, mi buena querida. Qué bien, es que estamos admirando este hermoso paisaje, Robert, que nos llena de tanto orgullo de la capital de los ecuatorianos. Y precisamente vamos a hablar de uno de los lugares que, en mi caso, es de mis favoritos, del Panecillo. El Panecillo es uno de los puntos centrales de la ciudad de Quito. Pero déjame contarles que un ratito más tendremos ya los representantes que van hoy día a contarnos un poco la historia de San Juan y San Blas. Van a jugar más adelante en el programa en Saboreando, van a estar jugando, vamos a tener la gastronomía, pero sobre todo con el cuerpo de bomberos que nos acompaña, pues vamos a conversar un ratito. A madrugada y tendremos más música. Todo esto en este programa especial dedicado a Quito que tiene TDC. Así es, y bueno, hablando del tema del Panecillo, que como les decía es uno de mis lugares turísticos favoritos, que tomó tantos años en su construcción y que precisamente este año cumple 50 años. Estamos hablando de la Virgen del Panecillo. Maravillosa Virgen del Panecillo. Exacto. Qué hermoso es poder visitarla, admirar desde allá también el paisaje de esta maravillosa ciudad. Yo creo que es uno de los lugares emblemáticos que no debemos perdernos los ecuatorianos de visitar, y qué orgullo cuando llevamos a los extranjeros, a esas visitas que vienen de otros países, a admirarla. La Virgen de Quito, de eso estamos hablando, una estructura que se le hizo con los padres Oblatos hace 50 años. La única Virgen que tiene alas y que llama mucho la atención, y justamente es el punto central de la ciudad, y en esas épocas de Navidad se le ve maravilloso. Que tiene tanto significado y tanta historia. Mira una serpiente a sus pies. Y ¿sabes qué? Algo también que es interesante ahora, hay un museo, el museo en el cual usted puede ver cómo se construyó esta Virgen, cómo la realizaron, y fuera de eso tienes un patio de comidas extenso, artesanías, lo han hecho muy pero muy bonito. Así es, restaurantes también, como bien lo dices, Robert, que permite que podamos disfrutar de manera completa que es uno de los lugares turísticos más importantes de la capital. Conozcamos a través de este reportaje un poco más de su historia. Imponente, casi imposible no verla, no importa dónde esté. La Virgen del Panecillo se divisa desde cualquier punto de la capital, convirtiéndola en uno de los hitos de la misma. Sin embargo, no siempre estuvo en la cumbre de Chungoloma. Antes de la imagen actual existió la inspiración nacida de una de las obras más representativas del arte colonial. La Virgen del Panecillo tiene como inspiración la famosa Virgen de Legarda, que se encuentra en el altar mayor de la iglesia de San Francisco, que fue una obra de Bernardo de Legarda. Representa a la Virgen del Apocalipsis, que nos cuenta que vendrá una mujer vestida de estrellas, alada, y que vencerá el mal. Y justamente vemos eso, que está pisando a un dragón que representa al maligno. No fue hasta el siglo XIX que, gracias a un decreto impulsado por el padre Julio María Matobelle, perteneciente a la comunidad oblata, que se consagró el Ecuador al Inmaculado Corazón de María y se autorizó construir un monumento. Ve un pequeño símbolo en su pecho, justamente representa el corazón de María. Y es más, los oblatos nos comentan que está en perfecta sincronía con la Basílica del Voto Nacional, que representa al corazón de Jesús. Finalmente, en 1947, el municipio donó a la Arquidiócesis de Quito el terreno en la cúspide de Chungoloma, hoy el Panecillo. Un poco a semejanza de lo que había hecho Río de Janeiro con el Cristo Corcovado. Este sitio por siglos fue aprovechado por su ubicación estratégica, e incluso relatos no oficiales lo vinculan con prácticas de adoración incaica. Se utilizó como un puesto de militar durante la época precolombina, durante la época de los incas y también durante la época hispana. A mediados de los 50, tras evaluar proyectos internacionales para elegir la imagen que coronaría el Valle de Quito, se seleccionó a la Virgen Inmaculada de Legarda, diseñada por el español Agustín de Lerrán Matorrás. Que es un monumento a la fe católica. Recordemos que Quito es una ciudad con bastante devoción católica. La obra inició el 26 de noviembre de 1955 bajo la dirección del sacerdote oblato José Rigoberto Correa. Sin embargo, no fue hasta 1975 cuando se terminaron de armar las 7.400 piezas de aluminio que componen la imagen. Relatos que sobreviven hasta hoy asimilan su construcción con un rompecabezas gigante, pues cada una de las cuadrículas visibles representa una pieza numerada de aleación de aluminio traída desde Europa y ensamblada a modo de puzzle
aquí en la ciudad de Quito. Es la estructura más grande en el mundo hecha con este material. Se realizó una gran procesión con los feligreses desde la Basílica del Voto Nacional y subieron las escalinatas del panecillo hasta llegar a la nueva imagen. Tiene unas alas, pero en el momento de la inauguración faltaba ese detalle. La importancia del monumento sigue vigente 50 años después de su finalización. La Virgen del Panecillo es ampliamente reconocida a nivel mundial. La representación más grande que tiene Sudamérica, incluso es más grande que el Cristo del Corcovado de Río de Janeiro. ¿Qué ha tenido esta connotación de ser el mirador de la ciudad? Por varias generaciones aquí se encontraban los abuelitos, la familia, para disfrutar del fin de semana y sobre todo es atractivo al turismo por la vista privilegiada que tiene. Es incluso el segundo lugar turístico más visitado después de la mitad del mundo y por supuesto del centro histórico.